Bueno, entonces seguimos con nuestra función de días laborales inteligentes. Entonces quiero explicarles muy bien este uno qué significa. Tenemos en los argumentos fecha inicial, fecha final y este fin de semana qué significa. Los días festivos sucede que se refiere a esta hoja a la cual yo le di un nombre. Esta es otra cosa que quiero enseñarles y es un nombre de rango. Fíjense que esto no es formato de tabla. Si yo me paro ahí, no hay formato de tabla, pero lo que utilicé fue un nombre de rango. Si yo señalo esto, me está diciendo acá en el nombre de las celdas, donde me aparece el nombre de las celdas en la barra de fórmulas, me dice que eso se llama días festivos. ¿Sí? Entonces, estoy aplicando en esta fórmula esos días festivos. Entonces, quiero enseñarles a hacer todo eso que dice esa fórmula. Entonces, de hecho, le voy a dar otro nombre y les voy a enseñar cómo manipular esto, o cómo eliminar este días festivos, cómo crearlo y cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto, lo voy a llevar a otra hoja y lo voy a pegar aquí. Estas celdas ya si las señalo no se llaman de esa manera, llegaron en celdas normales. Entonces lo vamos a hacer. Les enseño a dar el rango y les enseño a manejar los días laborales. Bueno, hagámoslo del nombre del rango de una vez para usarlo ahorita. Entonces sucede que yo puedo señalar esto y no le dije formato de tabla, sino le digo, quiero darle a este rango de celdas un nombre que no puede tener espacios, esos nombres. Lo voy a llamar días fiesta. Días fiesta. Si le ponen espacio no les va a dejar. Y le doy enter. ¿Sí? Sucede que entonces ya él me dice, mire, usted tiene dos rangos nombrados. Días festivos es este que inicialmente les había dejado. Y si voy a días fiesta, me lleva a la hoja y a los que tengo acá señalados. Entonces, eso es otra manera de nombrar y de manejar rangos de celdas. Puede ser por formato de tabla o dándole un nombre de rango. El formato de tabla tiene la ventaja que si yo le agrego nuevas filas o nuevas columnas, él me va a ampliar la zona de esa tabla. En cambio, este nombre de rango no, solo es de esta celda hasta esta celda se llama así. Bueno, ahora, y voy a llamar a esta hoja días FES. Ok, listo. Yo le di doble clic a esa hoja, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a borrar esta función y vamos a usar nuestros días laborales inteligentes para enseñarles en qué consiste. Hay que tener cuidado que si yo comienzo a escribir día, existe día laboral inteligente y hay días laborales inteligentes. La diferencia de estos días es que me da una fecha. Día laboral es en qué fecha cae. Sí, esa la pueden ustedes cacharrear un poquito. ¿En qué fecha cae? Miren, ¿en qué fecha inicial? ¿Cuántos días? Entonces yo quiero que, ¿cuántos días? 50 días después de la fecha inicial, ¿en qué fecha cae? Y si hay fines de semana, si hay días no laborales, téngalos en cuenta. Pero esa es similar, sino que da una fecha. La que quiero usar es días. ¿Cuántos días han pasado? Esa es más utilizada, digamos, a nivel de las bases de datos. ¿Cuántos días devuelve el número de días laborales completos entre dos fechas con parámetros de fin de semana? ¿Qué es eso? Entonces me dice, dígame la fecha inicial y la fecha final, entre las cuales quiere calcular las cosas. Entonces la quiero entre la fecha de contrato, punto y coma, y la fecha final voy a usar la fecha de hoy. Quiero que él vaya calculándome cuántos días laborales han pasado desde la fecha de contrato hasta la fecha actual del computador. Que si yo abro este archivo en 8 días, me esté calculando con respecto a esa fecha de ese día. Por lo tanto, como ya vimos nosotros que nuestra función hoy
es la fecha actual del computador, es la que voy a utilizar ahí para que quede formulada. ¿Mm? Si yo quisiera una fecha determinada, cuántos días han pasado hasta el 5 de agosto del 2020, eso les tocaría hacerlo en la función que vimos en el video anterior, que era armar la fecha. Entonces yo le digo del 2020, el mes 08, o 8 también le pueden escribir, y el día 5 o 05. Eso ahí le estarían diciendo calcule entre la fecha de contrato y la fecha 5 de agosto del 2020. Esa es la manera de decirle a Excel que evalúe una fecha determinada, una fecha fija, ¿m? Con la función fecha. Pero no es nuestro caso. Quiero que sea que se calcule automáticamente, que quede formulada hasta la fecha actual en la que estamos. Entonces será la fecha de contrato, la fecha actual, que es el hoy, abro y cierro paréntesis, ¿listo? Y viene lo otro, lo nuevo, lo que no es obligatorio. Este fin de semana, cuando yo la estoy escribiendo, la función me da estas opciones. ¿Qué días tengo que colocar estos números? Del 1 al 15, del 1 al 17. ¿Qué días no trabajo? Puede ser que yo estoy haciendo un proyecto en el que, por ejemplo, no trabajamos los martes y los miércoles. Entonces, normalmente, si yo no le escribo nada, si yo le dejo uno, es que no tenga en cuenta sábados y domingos. Solo de lunes a viernes tenga en cuenta. Si escogen cualquiera de estos números, que por ejemplo solo domingo, es que en nuestra empresa sí trabajamos los sábados, el domingo no trabajamos, entonces excluya, si le doy doble clic, me escribe el 11, o yo se lo hubiera podido escribir, y eso quiere decir no tenga en cuenta los domingos, pero los sábados sí. Ese sería ese argumento. Y ahora los días no laborables adicionales, los festivos. Entonces le voy a escribir mis días festivos que puse acá. Como llamé a mi... Como llamé, voy a cerrarlo un momentico acá para recordar el nombre que le dimos a los días. Entonces yo le dije días fiesta. Entonces voy a escoger voy a escribir ese días fiesta, voy a seguir en mi fórmula. Fíjense que yo para cerrar quité el punto y coma. Pues lo coloco y mis días no laborales se llaman días fiesta. Algo muy chévere de Excel es esto. Cuando yo he generado nombres de rangos, esta son la que dicen FX, son las funciones de Excel. Pero las que tienen esta hojita son los nombres de rangos que yo he creado. Entonces yo podría usarlo acá y digo días fiesta. Doble clic y él me ayuda a escribir y cierro mi paréntesis. Entonces, en resumen, estoy diciendo, calcúleme cuántos días laborales tengo desde la fecha de contrato hasta la fecha actual del computador, que es el hoy. El 11 me está diciendo que no tenga en cuenta los domingos, sí trabajamos de lunes a sábado, y que le descuente además los días festivos del listado que yo tengo en esta hoja. Eso me va a calcular 6.420 días. Bajo mi fórmula, que yo tenía, la otra que tenía era con 1 en cambio de 11, o sea, no teniendo en cuenta ni sábados ni domingos. Entonces, recuerden eso. Acá el que les decía, calcular cuántos días laborales han pasado desde la fecha de contrato hasta la fecha actual, teniendo en cuenta los días festivos que aparecen en la hoja, bueno, en la hoja no era variable realmente, en la hoja le cambié el nombre y se llama días festivos, a cuyo rango se le dio el nombre de días festivos. ¿Sí? Entonces, así era como estaba. Yo les voy a dejar el texto original, solo que entonces agreguemos acá en nuestro comentario que no se trabaja los domingos. No se trabaja los domingos. O sea, ahí fue el 11, para que se acuerden del argumento 11. Si uno ya encuentra una función de estas,
ya me la mandaron así, me mandaron este archivo y ¿qué será ese 11? Dios mío, no me va a mostrar las opciones acá. ¿Qué es? Ustedes van a su FX, ya sea por el FX de la barra de fórmulas, o van aquí a la pestaña de fórmulas igual al FX, y él les va a mostrar la ayuda. Recuerden que tenemos nuestro asistente de funciones, donde yo le digo, muéstreme la ayuda sobre esta función. Yo quiero saber qué es ese 11, ese fin de semana. Le digo, ayuda sobre esta función. Depende de la versión de Excel que tengan, se les abre acá en Internet o se les abre una ventana ya interna en Excel, pero lo importante es que nos está explicando la sintaxis. Aquí, en esa ayuda, les dice qué significa cada uno de los números de fin de semana, del argumento fin de semana. Entonces, nosotros dijimos el 11, solo domingo. ¿Mm? Y ahí les explica todo de sus funciones. Bueno, ahí hay otras adiciones que si quieren pueden leer. También hay otra manera de usarlo con unos 1, pero les enseño como lo básico y lo más normal. Entonces, esa es la ayuda interna de nuestra función. Esa es súper importante, ayuda sobre esta función que les da su manual de funciones de Excel. Bueno, ahora vamos con otra función que es la semana número. A veces uno tiene bases de datos con fechas en las empresas y necesita saber en qué semana del año cae una determinada fecha. Entonces, hay una función chévere en Excel que es num.d.semana. Y los argumentos son número de serie, que es una fecha, ya dijimos que era una fecha, y tipo de vuelto, que es el día en el que comienza la semana. ¿Qué es eso? Si yo lo voy a escribir, si lo borro, entonces él me dice, ¿cuándo empieza su semana? El domingo, lunes, o uno también es lunes, martes, miércoles. Entonces yo le digo, no, mi semana comienza los lunes. Si le doy doble clic, ese es el número 2, el tipo de vuelto. ¿Ok? Entonces ahí me dice de la semana en qué semana cae. Si alguna fecha es el 31 de diciembre del 2000, por ejemplo, están las 53 semanas, pertenece a la semana 53 del año. ¿Mm? Ok. Yo acá dañé esto, entonces lo arreglo. Esa era una fecha. Muy bien. Ahora vamos por último con una función muy importante que se llama la función si fecha, los años de contrato. Quiero saber desde la fecha de contrato cuántos años han pasado. Les voy a escribir la sintaxis de esta función, que es una función llamada si fecha, que no se encuentra en Excel, la función si fecha. De hecho, les voy a hacer un video aparte para esta función porque tiene bastantes conceptos.